Hola, mi nombre es María Fernanda Gil, soy preparadora en el área de cirugía bucal y en conjunto con mi compañera Ada Colosi, también preparadora del área de cirugía bucal, en este video hablaremos sobre emergencias médicas. Las emergencias médicas son todas aquellas situaciones médicas que se pueden presentar en un consultorio y por lo tanto debemos saber cómo resolverlas. Uno de los principales problemas que se presenta en la consulta odontológica es el shock. Pero antes de hablar sobre eso, debemos hablar de una fórmula que dice que la tensión arterial es igual a la resistencia periférica por el gasto cardíaco. Hablamos primero de esto porque en el shock la tensión arterial se ve afectada. Ahora bien, la resistencia vascular periférica es la resistencia que le hace el vaso sanguíneo al paso de la sangre. Está muy relacionada con la vasoconstricción y la vasodilatación. Si hay vasoconstricción, el vaso sanguíneo se hace más pequeño, le hace más resistencia al paso de la sangre y por lo tanto aumenta la resistencia periférica. Si el vaso se dilata, le hace menos resistencia al paso de la sangre y disminuye la resistencia periférica. El gasto cardíaco son los volúmenes de sangre que el corazón bombea por minuto, es decir, es la cantidad de sangre circulante. Se dice que tanto la resistencia vascular periférica como el gasto cardíaco son directamente proporcionales a la tensión arterial, porque si alguno de estos aumenta, la tensión arterial aumentará y si alguno disminuye, la tensión arterial también disminuirá. El shock son toda una serie de signos y síntomas acompañados de la pérdida de la conciencia, que se produce por una disminución aguda de la perfusión de sangre al cerebro. Estos signos y síntomas son mareo, sudoración, palidez, náuseas, confusión mental, debilidad, disminución de la tensión arterial y un aumento reactivo del pulso. En la mayoría de los tipos de shock se presentan estos signos y síntomas. Sin embargo, cada tipo presenta un signo o un síntoma característico y se van a diferenciar por la causa que lo origine. El cerebro necesita de una constante, correcta y adecuada irrigación sanguínea, ya que éste no almacena oxígeno y glucosa. Cuando la irrigación sanguínea falla por cualquier situación, inmediatamente el cerebro reacciona con los síntomas mencionados anteriormente. Y la falta de sangre en el sistema nervioso central, como primera instancia, se paralizan las neuronas de la parte consciente. Pero si el déficit de sangre se prolonga mucho tiempo, estas neuronas de la parálisis pasan a la muerte. Pero, ¿por qué se produce el déficit de perfusión de sangre al cerebro? Por un problema hemodinámico. La hemodinámica es ese modus operandi que tiene la sangre en el sistema circulatorio. Este tiene una manera de funcionar y a eso se le llama hemodinamia, porque es la dinámica con que la sangre circula y se mueve en el cuerpo. El sistema circulatorio mantiene la homeostasis, es decir, el equilibrio del organismo, y este efectúa paralelamente dos tipos de circulación. Primero tenemos la circulación mayor, la cual empieza en el ventrículo izquierdo, desde donde a través de la arteria aorta se distribuye sangre oxigenada para abastecer a todo el organismo, excepto a los pulmones. La sangre ahora, pobre en oxígeno, regresa al corazón a través de las venas, las cuales desembocan en las dos venas cavas, superior e inferior, que drenan en la aurícula derecha del corazón. Luego tenemos la circulación menor que inicia en el ventrículo derecho, desde donde la sangre desoxigenada a través de la arteria pulmonar llega a los pulmones, donde se produce la hematosis. Una vez oxigenada la sangre, llega a la aurícula izquierda a través de la vena pulmonar
para empezar nuevamente la circulación. Para saber un poco más cómo funciona el corazón, también debemos saber que la contracción del corazón es posible por el sistema de conducción cardíaco. Este inicia en el nodo sinusal. Luego de que el nodo sinusal envía el impulso nervioso, la onda eléctrica llega al nódulo auriculoventricular, donde sufre una pausa de aproximadamente 0.13 segundos. Esto es lo que permite que primero se contraigan las aurículas y luego los ventrículos. Esto para que las aurículas puedan vaciar la sangre en los ventrículos antes de bombear la sangre hacia la circulación mayor y menor. Por último, el impulso nervioso es distribuido a todo el miocardio a través del sistema His-Purkinje. Ahora que ya tenemos una idea de cómo funciona el sistema cardiocirculatorio, hablaremos sobre los tipos de shock. Primero tenemos el shock hipovolémico, el cual es una serie de signos y síntomas que se producen acompañados de la pérdida de la conciencia, cuando se produce una disminución en el volumen de sangre circulante. Este puede ser causado por hemorragia o deshidratación, ya sea por vómito, diarrea o la no ingesta de agua. En odontología no hay una estructura vascular que tenga la capacidad de producir una hipovolemia en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, si el paciente con una hemorragia bucal no es atendido correctamente, puede llegar a tener un shock hipovolémico. Se presentan 4 tipos de shock hipovolémico dependiendo de la pérdida de sangre. Tenemos el tipo 1, que es cuando hay una pérdida de hasta 750 mililitros, lo que equivale a un 15% del volumen sanguíneo. Tipo 2, cuando la pérdida es de entre 750 y 1500 mililitros, que equivale al 15-30% del volumen sanguíneo. Tipo 3, cuando la pérdida es entre 1500 y 2000 mililitros, que equivale al 30-40% del volumen sanguíneo. Y tipo 4, cuando la pérdida es mayor a 2000 mililitros, que corresponde a más del 40% del volumen sanguíneo. Ante este tipo de shock se debe llamar emergencias inmediatamente. Si es debido a hemorragia, se podría intentar controlarla antes de que llegue la ayuda, ejerciendo presión directa o dependiendo de dónde se origine la hemorragia. Por ejemplo, si es en una extremidad, se puede elevar la extremidad para disminuir la presión de sangre o utilizar un torniquete para reducir la irrigación sanguínea a la zona. Luego tenemos el shock cardiogénico, el cual es una serie de signos y síntomas que se producen acompañados de pérdida de la conciencia cuando el corazón falla en su función como bomba. Se puede presentar de 2 formas: sin paro cardíaco y con paro cardíaco. En la primera se produce el efecto robo, que es cuando el corazón pierde la capacidad de mantener todos los órganos y tejidos correctamente irrigados. Cuando se requiere mayor irrigación sanguínea por actividad física o mental y el corazón no está en condiciones de aportar suficiente cantidad de sangre, le roba la sangre a otros tejidos, como es el cerebro, y se produce el shock. Esto se puede dar, por ejemplo, en un paciente con insuficiencia cardíaca. Con paro cardíaco se refiere al cese a menudo brutal y en principio reversible de toda actividad cardíaca eficaz. Tiene una sintomatología extrema, siendo el primer síntoma la súbita inconsciencia. Es decir, que no hay esa parte preambular de mareo y confusión mental. Entre los signos y síntomas tenemos que el paciente pierde la conciencia súbitamente, palidez extrema, hipotonía muscular generalizada, que produce la característica facies cadavérica o afasia, es decir, se pierden las expresiones de la cara, relajación de esfínteres, no pulso palpable, no ruido cardíaco audible, y las pupilas están en midriasis, es decir, las pupilas están dilatadas, lo que indica que se empieza a producir muerte cerebral. En el caso de paro cardíaco se puede presentar de 2 formas:
por asistolia, donde el electrocardiograma no emite ninguna señal de actividad eléctrica del corazón, y la otra forma es por fibrilación o aleteo ventricular, que no es más que una actividad exagerada donde el corazón late a unas 400 veces por minuto. Y a pesar de que en este caso hay una actividad cardíaca, esa fibrilación no es capaz de bombear sangre, porque para que el corazón bombee sangre tiene que tener un periodo refractario. Es decir, si el corazón se contrae tantas veces por minuto y tan seguido, no le da tiempo al corazón de llenarse. En el paro cardíaco, cualquiera que sea el caso, no hay pulso ni ruido cardíaco audible. Esto porque la contracción muscular no genera ruido. Lo que produce el ruido cardíaco de Korotkov es el cierre de las válvulas. La única forma de saber qué tipo de paro es con un electrocardiograma, porque clínicamente los dos casos tienen la misma sintomatología. Las causas del shock cardiogénico pueden ser debido a factores predisponentes como las cardiopatías, ya sean congénitas o adquiridas, y trastornos vagales, porque el nodo sinusal está conectado al nervio vago, que lleva y trae impulsos del sistema simpático, por lo que trastornos vagales pueden hacer que el nodo sinusal se pare y se produzca el paro cardíaco. También por factores desencadenantes, como por ejemplo la hipoxia, ya que si al miocardio le falta oxígeno, se sobreexcita y empieza a fibrilar, o por trauma cardíaco, que puede ser por perforaciones por arma de fuego o perforaciones por arma blanca, o aplastamiento del corazón por aplastamiento de tórax. En el tratamiento del shock cardiogénico, lo que no debemos hacer es perder tiempo. No debemos perder tiempo tomando tensión arterial ni esperando por un personal especializado. Es muy importante no perder tiempo. Lo que debemos hacer es RCP, que es la reanimación cardiopulmonar, que consta de restauración de la circulación con masaje cardíaco y restauración de la respiración, ya sea con técnica de boca a boca, técnica de bolsa autoinflable, también conocida como ambú, y si estamos en un centro hospitalario, se realiza intubación endotraqueal y se conecta al paciente a un respirador o máquina de anestesia. También en el tratamiento se usan medicamentos como adrenalina endovenosa, que es un cardioacelerador, el bicarbonato de sodio con el fin de contrarrestar acidosis para que la adrenalina pueda funcionar, y también se usa lidocaína, que disminuye la excitabilidad eléctrica del corazón, es decir, es un antifibrilante. En caso de este tipo de shock, se debe llamar a emergencia inmediatamente antes de empezar a realizar RCP. Hay que tener en cuenta que el RCP solo debería realizarla a alguien que esté previamente capacitado. Sin embargo, si no se cuenta con la preparación, se puede realizar guiada telefónicamente mientras llegue un profesional autorizado. Shock neurogénico. Es una reacción neural ante una serie de situaciones, por ejemplo, el dolor o una situación de alarma. Entre los signos y síntomas podemos ver mareo, palidez, sudoración, confusión mental, náuseas, debilidad, disminución de la tensión arterial, aumento reactivo del pulso y hasta pérdida de la conciencia. Para el tratamiento podemos colocar al paciente en posición Trendelenburg, que consiste en colocar al paciente en una posición donde la cabeza queda en un plano inferior que el resto del cuerpo. El objetivo es que la sangre llegue al corazón para que se bombee suficiente cantidad y llegue al cerebro, y así el paciente se recupere. No se puede utilizar en pacientes con sobrepeso debido a que los órganos abdominales comprimen el diafragma y dificultan la respiración del paciente. Para este tipo de pacientes se utiliza el Trendelenburg modificado, que consiste en colocar al paciente meramente acostado y solamente con las piernas levantadas. Si en los síntomas del shock neurogénico hay un aumento reactivo del pulso, quiere decir que los mecanismos anti-shock están funcionando. Si tiene disminución de la tensión arterial y el pulso está lento, quiere decir que los mecanismos anti-shock no están funcionando. El paciente no está secretando adrenalina, por tanto, se debe colocar adrenalina
1 miligramo sobre 1 mililitro en proporción y concentración de 1 por 1000 en inyección subcutánea. El shock cardiogénico sin paro cardíaco se parece mucho a los síntomas del shock neurogénico, por lo que tiende a confundirse. El diagnóstico diferencial se hace porque el shock cardiogénico sin paro cardíaco viene con unos antecedentes de insuficiencia cardíaca. En estos pacientes hay que tener cuidado con la posición de Trendelenburg. Muchas veces no se ponen totalmente horizontales, sino ligeramente reclinados, porque si el retorno de sangre al corazón es muy rápido, puede haber un regurgitamiento de sangre a los pulmones. Shock hipoglicémico. Es el único shock donde no hay trastorno hemodinámico. Por lo tanto, en este shock la tensión arterial es normal y el pulso también. Se parece al shock neurogénico, pero se diferencia por la tensión arterial. La hipoglicemia no es atributo único en pacientes diabéticos. La hipoglicemia le puede pasar a cualquiera. El tratamiento consiste en administración de glucosa. Si el paciente está consciente, puede ser por vía oral. Se le puede administrar una bebida azucarada al paciente, sin embargo, los niveles de glucosa también pueden subir rápidamente, provocando que el páncreas libere una descarga de insulina. Los niveles de glucosa deben subir lentamente, por eso es recomendable caramelos. Si el paciente está inconsciente, utilizar glucosa endovenosa. La diferencia con el shock neurogénico es la tensión arterial y la velocidad de instalación del shock, porque el neurogénico es más rápido. ¿Cuándo debemos llamar a emergencias? Se considera cuando al poco tiempo de administración el tratamiento existe una recaída. Shock anafiláctico. Es la entidad médica con mayor índice de mortalidad que hay. De todas las emergencias médicas es la más peligrosa. En las estadísticas se arroja que el contexto hospitalario de cada 1000 se salva 1, siendo la causa más frecuente en el que se produce por alergia a la penicilina. En este ocurre una reacción antígeno-anticuerpo generalizada. Es porque hay un proceso inflamatorio generalizado donde se produce una vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular de forma generalizada. Es decir, que se produce tal aumento de vasodilatación y permeabilidad vascular que prácticamente el retorno venoso al corazón no se hace, y si al corazón no llega sangre, no bombea sangre, por tanto es mortal. Es como si se produjeran 3 shocks en uno: anafilaxia, hipovolemia, y al no haber retorno venoso al corazón hay una falla cardíaca. Entre los signos y síntomas podemos ver mareo, sudoración, palidez, pero a la vez se producen eritemas, prurito, porque en este se produce una reacción antígeno-anticuerpo y por lo tanto se produce histamina. Descenso espectacular de la tensión arterial es lo que caracteriza el shock anafiláctico y produce un colapso circulatorio agudo, aumento reactivo del pulso, pérdida de la conciencia. En el tratamiento se divide en 2. Primero, un tratamiento preventivo que consiste en no utilizar en el paciente lo que él diga que es alérgico, y desde que el paciente presente dificultad para respirar y eritemas se colocan esteroides, que no dejan que los leucotrenos se sigan produciendo. El problema es que impiden que los leucotrenos se fabriquen, pero si ya se produjeron los leucotrenos, los esteroides no hacen nada y se pasa al tratamiento curativo. Con lo único que se puede salvar a un paciente en shock anafiláctico es con adrenalina, un cc en concentración de 1 por 1000, en inyección subcutánea cada 5 minutos, donde más cantidad de tejido haya, bien sea en el área abdominal, en la espalda o en los muslos. Pero si en la tercera o cuarta inyección el paciente no reacciona, es porque ha fallecido. Consideraciones para el tratamiento. El esteroide es curativo para la alergia que se empieza a producir, pero preventivo para que esa alergia no llegue a un shock anafiláctico. En el shock anafiláctico para alergia a AINES no hay prurito. ¿Cuándo llamar a emergencias? Una vez aparezcan los signos de alergia, se tiene un periodo de 3 a 30 minutos para que aparezcan los síntomas más graves, por lo que entre más rápido se le administre el tratamiento, mejor efecto tendrá. De igual manera, si se sospecha de este tipo de shock, se debe llamar a emergencias inmediatamente. Shock séptico. Es toda una serie de signos y síntomas que se produce por infecciones generalizadas. Cuando hay bacteremia, es decir, el paso de microorganismos hacia la sangre, no se pueden fagocitar las bacterias en el torrente sanguíneo. Estas nadie las puede eliminar, pero sí se pueden reproducir. Entonces, mientras circulan en la sangre, ellas se reproducen. Cada vez que se realizan tratamientos quirúrgicos en la cavidad bucal hay una bacteremia.
pero esta se produce de bacterias que forman parte de la flora microbiana de la cavidad bucal, que se encuentra en equilibrio y que la capacidad de reproducirse es baja. Las violaciones de asepsia y antisepsia pueden traer como consecuencia inducir en el organismo un microbio que pueda reproducirse y causar septicemia, que no es más que una infección en la sangre que distribuye la infección en cualquier órgano o tejido del cuerpo. Eso trae como consecuencia infecciones generalizadas, lo que trae como consecuencia inflamaciones y produce un aumento de permeabilidad vascular y vasodilatación generalizada, que produce una disminución de la tensión arterial que puede estar acompañado de aumento reactivo del pulso. El tratamiento generalmente se hace una mezcla de antibióticos y esteroides. Es intensivo con antibióticos para ayudar al organismo a eliminar la infección, pero en este intento del cuerpo de eliminar el microorganismo para evitar el shock, se recetan esteroides para controlar leucotrienos que se ponen al paciente inmunosuprimido. La histeria. La histeria es una situación psicosocial que a veces presentan los pacientes que muchas veces tienen problemas de conducta o trastornos de personalidad. Pacientes con problemas psicológicos en general y pueden tener reacciones muy parecidas al shock y muchas veces suelen confundirse. Entre los signos y síntomas vemos palidez, sudoración y tal vez la más importante, pseudopérdida de la conciencia. Es decir, que cierra la comunicación, no responde a preguntas, no habla y no obedece. El tratamiento es complicado porque tiene como objetivo hacer reaccionar al paciente. En los hospitales se usan las inyecciones intramusculares de suero fisiológico frío. Esto le produce al paciente un dolor intenso que los hace reaccionar. Se pueden utilizar puntos anti-shock como lo son el ángulo que hay entre el filtrum y la columela y la apófisis sifoides, que produce dolor y el paciente puede reaccionar. También se pueden intentar hacer ruidos fuertes o salpicar a la cara del paciente con agua fría. Síncope. Se define como una pérdida transitoria y autolimitada del estado de conciencia, causada por la insuficiencia global aguda de la perfusión cerebral. Se caracteriza por presentarse inicialmente de forma rápida. Su duración es corta, usualmente no dura más de 20 segundos, y la recuperación es espontánea y completa. Es el más frecuente en la población general en el síndrome vasovagal. Se caracteriza por una hipotensión de inicio brusco con o sin bradicardia. Los desencadenantes asociados incluyen el estrés ortostático, hipotensión postural, y el estrés emocional, por ejemplo, en las personas con hematofobia. Signos y síntomas. Pueden estar antecedidos de síntomas característicos como lo son mareo, palidez, sudoración, sensación de desmayo, debilidad, fatiga, trastornos visuales y auditivos. Los términos presíncope, lipotimia, definen los síntomas previos, sin llegar a la pérdida total de conciencia o tono. Tratamiento. Evitar los desencadenantes, evitar lesiones traumáticas y evitar recidivas de síncope.